Cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, el pueblo decía: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Reyes. Entró triunfalmente como rey y fue recibido por el pueblo como rey. Lo que Dios quería era comenzar el programa del reino de Dios con su pueblo. Pero su pueblo lo rechazó. Él vino al pueblo para traer a Dios mismo en la presencia de Jesús, para ser rey. Pero el pueblo buscó un rey guerrero. Y este rey traía paz. Este rey traía amor. Este rey traía salvación. Era un rey que venía a liberar al hombre de la esclavitud para que esté en el reino de Dios. Pero como no fue lo que el hombre quería, le rechazó. Y en estos tiempos también sucede que si Dios no hace lo que nosotros pretendemos o lo que nosotros deseamos o lo que nosotros queremos, el hombre le rechaza. Porque la humanidad no quiere someterse a Dios. Como los jerarcas religiosos de aquellos tiempos no quisieron someterse a Dios. No quisieron aceptarlo como rey porque ellos se consideraban dueños de la verdad. Y el ser humano es así. A través del transcurso de los años ha demostrado que siempre pone obstáculos para que Jesucristo sea el rey de su vida. Queremos reinar nosotros sobre nuestras vidas y queremos movernos, desenvolvernos en función de nuestros anhelos y de nuestros deseos y no de acuerdo a su voluntad. El pueblo de Israel esperaba a un guerrero que los libere del imperio. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué Dios tenía que enviar lo que el pueblo quería? Si Él es Dios, si Él es el que establece de qué forma va a bendecir a su pueblo y de qué forma lo va a incorporar en el reino. Pero los religiosos de esa época, como los de esta época, como los de todas las épocas, quieren imponerle las condiciones a Dios. Y cada religión, cada grupo religioso, piensa que es el dueño de la verdad y que los demás están equivocados. Como pensaron los religiosos que ordenaron después la crucifixión del Señor. Ellos eran la verdad. Y no podía ser que venga alguien a erigirse como Mesías. No lo aceptaban. El ser humano de estos tiempos, los religiosos de estos tiempos, tampoco aceptan que haya otro que piense distinto. Tampoco los políticos lo aceptan. Y mucho menos aceptan
lamentablemente, que Dios disponga distinto a lo que nosotros creemos y pensamos. Pero Dios es Dios. Dios no se somete a nuestros pensamientos. Dios ejerce su soberanía. Él vino, trató de reemplazar la ley mosaica, la ley de Moisés, porque por la ley el pueblo no podía entrar al reino, nadie cumplía la ley. Entonces dice, bueno, voy yo. Voy yo, me hago carne, me hago hombre, sufro yo la condenación de todos, así los salvo. Pero los rechazaron. El pueblo de Israel lo rechazó al Mesías, a quien venía a traerle la liberación y a quien venía a instaurar el reino de Dios. Entonces Jesús dice, bueno, está bien, me rechazan. Entonces voy a extender la salvación a toda la humanidad. Y gracias al rechazo que tuvo de su pueblo, Cristo extendió la salvación a todos nosotros los gentiles. Y en lugar de tener un pueblo de acuerdo a la sangre o al nacimiento o a la nacionalidad de ese pueblo, tuvo un pueblo lavado por su sangre, de modo tal que todos los que aceptan a Cristo han sido lavados por la sangre de Jesús y han entrado a ese reino que todavía no se ha instaurado, que se va a instaurar definitivamente cuando Él venga por segunda vez a la tierra a reinar con su iglesia. Entonces, estoy pensando, ¿será que la ligamos de rebote? Porque su propio pueblo lo rechazó. Yo diría que fue un rebote buscado por el Señor para poder salvarnos a nosotros. Para poder darnos la posibilidad de entrar en el reino. Entonces, formamos parte de ese pueblo gracias a su sacrificio. Y porque un pueblo, el pueblo de Dios lo rechazó, quizás Dios lo permitió para poder salvarnos a nosotros. Sin duda que fue así. Ahora, ¿sigue siendo rechazado Jesús en estos tiempos como fue rechazado por el pueblo de Israel? Yo diría que por una mayoría sí. Están los que se burlan de los que estamos siguiendo al Señor. Están los que promueven filosofías diabólicas, como por ejemplo la ideología de género, en donde dicen, bueno, el hombre y la mujer no han sido si han sido creados por Dios, cosa que ponen en duda. El sexo no, el sexo se escoge, el sexo se elige. Mentira de Satanás. Y entran a aprobarse en los gobiernos, en las naciones, leyes como la del aborto, las guerras, las muertes. O sea, eso es una demostración clave del rechazo que en términos generales
la humanidad tiene sobre Jesús. Lo rechaza. Los únicos que hemos tenido un poquito de lucidez, de decidir, de decirle sí al Señor, hemos sido nosotros. Nosotros me refiero a todos los cristianos del mundo entero. Y gracias a eso hemos podido entrar en el reino. Porque, hermanos, a pesar de que muchas veces nos equivocamos, a pesar de que muchas veces cometemos errores, a pesar de que en muchas ocasiones cometemos pecado, a pesar de que en muchas situaciones nos olvidamos de Dios, a pesar de todo, hubo un momento, hubo un tiempo, hubo una situación en nuestras vidas en la cual le dijimos sí al Señor, te acepto, entra en mi vida. De allí hemos pasado a formar parte de ese reino. Estamos en una embajada. Y en la embajada celestial, el enemigo no nos puede tocar. Porque estamos en esa embajada de Dios. Y el enemigo no nos toca porque le pertenecemos a Jesucristo, al que murió y nos compró, nos redimió con su sangre. Redimir quiere decir algo que estaba perdido, lo volvió a comprar. El hombre quedó perdido tras la desobediencia de Adán. Y así como un hombre vino la muerte, por un hombre vino la vida. Lo volvió a comprar, lo redimió. Y solo lo hizo por amor. Solo por amor, porque no tenemos ningún merecimiento, a pesar de que nosotros nos creemos que somos muchos. Ante Dios somos solamente merecedores de su gracia, de su regalo. Pero bueno, en el transcurso del tiempo, han empezado a surgir siempre falsos mesías. Falsos cristos. Y todos dicen que es el Cristo, el Mesías esperado. Pero nosotros los cristianos sabemos bien y conocemos bien quién es nuestro Mesías, quién es nuestro Salvador. Y sabemos que vuelve y sabemos que vendrá por su iglesia. Jesús advirtió que antes de su segunda venida habrá muchos falsos profetas. Se levantarán y engañarán a muchos. Y se levantarán falsos cristos. Porque si viene el espíritu eso lo dice en Mateo 24, 11 y 24. Porque si bien el anticristo todavía no vino, el espíritu del anticristo que va creando las condiciones para que cuando Él venga sea recibido, está actuando y está funcionando hace rato. Y aparecen falsos cristos que incluso se meten en las iglesias, distorsionan la doctrina, buscan intereses personales o privados. Falsos cristos y falsos siervos de Cristo. Los hay en todos lados. Dios nos libre de eso. Dios nos libre. Porque Él sí ve los corazones y Él sí sabe distinguir lo que nosotros muchas veces no podemos ver. Y el último falso Mesías que va a venir es el anticristo, que va a venir durante la tribulación. Y dice
Segunda Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe. En ninguna manera, que nadie los engañe en ninguna manera, ni religiosos, ni políticos, ni el mundo, ni Satanás. Conocemos la verdad y procuramos conocerla más a fondo para que nadie nos engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, el anticristo dice que no va a venir, el anticristo, sin que antes venga la apostasía. Antes va a venir la apostasía. Gente que abandona la fe porque van a ser engañados. Y yo paulatinamente observo cómo las iglesias están cada vez más vacías. Iglesias católicas, iglesias evangélicas, como si no tuvieran vida. Y no será un principio, pienso, un comienzo de la apostasía de la gente que va abandonando la fe porque se ve atraída por las cosas del mundo, por el lenguaje del mundo y por, como decíamos anoche, por la diversión, el alcohol, la droga, el sexo. ¿Por qué las iglesias están cada vez más vacías? Si es el momento en que más necesita el hombre de vida espiritual. ¿Qué se mueve a nivel mundial para que haya más gente en un recital para jóvenes o en un baile de cuarteto que en las iglesias? ¿Por qué tiene tanta avidez la gente de las cosas del mundo y no tiene esa avidez y ese anhelo por las cosas de Dios? Es para pensar. ¿Será el inicio, el comienzo de la apostasía, del abandono de la fe por parte de la humanidad? Dice Jesucristo, se refería a Jesucristo que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dije el anticristo. Perdón, me equivoqué. Jesucristo no va a venir antes de que venga la apostasía. Va a venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que antes de que venga Cristo va a haber un abandono de la fe. Un abandono paulatino. Por eso les decía, me preocupa. Me preocupa que las iglesias estén cada vez menos concurridas y el hombre tenga menos interés de buscarlo a Dios. Porque es una forma de apartarse de la vida. Entonces, se va a manifestar la apostasía y después va a venir el hombre de pecado. O sea, el anticristo, el hombre de perdición, el anticristo. Después de eso recién vuelve Cristo con la iglesia que arrebató antes de la tribulación. El cual, el falso Mesías, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que sea objeto de culto a Dios y todo lo que se llame Dios se opone. Y hemos visto manifestaciones en la calle, en las distintas leyes que se han tratado de
de legislar, que han tratado de legislar los gobernantes, cómo ha habido salivazos a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, burlas pintando los frentes de las iglesias. ¿Será un inicio? ¿Será un comienzo? Y dice que tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Ese va a ser el último falso Mesías. Va a querer hacerse pasar por Dios. Pero, nosotros sabemos que el único Mesías es Jesucristo. A nosotros que hemos conocido la verdad, que hemos conocido al Señor, que hemos vivido y vivimos la presencia del mover del Espíritu Santo, no nos va a engañar porque sabemos que el único y verdadero Mesías es Jesucristo nuestro Señor. Porque Él nos dio señales como las palabras que Él pronunció, los milagros que realizó y las profecías. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Rey. Nadie nos puede engañar porque le conocemos y nos conoce. Pero fíjese que es tan astuto el enemigo que hasta Juan el Bautista dudó. ¿Será el Mesías? ¿No será el Mesías? Y mandó emisarios para que averigüen. Cuando le comentaron y le hablaron de que había venido Cristo, mandó emisarios, vayan a ver si es o no el Mesías. O sea que el cristiano tiene que ser creyente, pero no ingenuo. Y Juan el Bautista de ingenuo no tenía nada. Creía, pero dice, primero vamos a confirmarlo. Y mandó a los emisarios para que hablaran con el Señor, para que vieran si realmente Él era el Mesías. Y Mateo 11:4 nos dice que respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Lo que oís y lo que ves, eso, háceselo saber a Juan el Bautista. Esa es mi prueba. Mis palabras y mis hechos. Importante. Mis palabras y mis hechos. Los seres humanos a veces tenemos una de las dos cosas. Palabras y no hechos. Nuestras palabras siempre hablan bien de nosotros. Nuestras palabras siempre muestran que somos los mejores del mundo. Nuestras palabras son el mejor marketing que tenemos para nosotros mismos. Pero nuestros hechos muchas veces demuestran lo contrario. Y yo aprendí del Señor. Veo, mejor dicho, escucho las palabras y veo los hechos. Si hay coherencia o no. Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que hacemos. En cambio, en Jesucristo estaba la coherencia absoluta. Haced saber a Juan las cosas que oís y ves. Mis palabras y mis hechos lo dicen todo. Mis palabras son coherentes con mis hechos. Qué grande, qué pocas, dos palabras, oír
y ver 2 palabras. Pero el Señor dijo mucho en esas 2 palabras. Mis palabras y mis hechos lo dicen todo. A diferencia de la incoherencia de los humanos. Y ni hablemos de los políticos. Ni hablemos. Y ni hablemos de muchos religiosos. Y ni hablemos de muchos cristianos. A muchos no se les cae el Señor de la boca, pero vos ves los hechos. Algo falla. No hay relación entre los hechos y los dichos. En cambio, Jesús dijo, los hechos y los dichos son los que hablan por mí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Esa es mi prueba de que soy el Mesías. Lo que hablo, hago. Lo que digo, hago. No soy de doble ánimo. No finjo. No digo una cosa y hago otra. No. Lo que digo, lo hago. Y el Señor dice que tenemos que crecer para ser semejantes a Cristo. Y bueno, esos son aspectos que tenemos que cuidar mucho, hermanos. No sea cosa que a veces seamos demasiados cristianos de boca. Como hay muchos en el mundo que son cristianos de boca, pero no de verdad. Pedro fue más allá y con gran audacia dijo en Hechos 2:22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Hizo maravillas, hizo prodigios, hizo señales, pero el ser humano ahora lo limita a Dios. Hay quienes sostienen de que los milagros no son de estos tiempos, era para los tiempos de los apóstoles. Bueno, pero ¿por qué le pones límites a Dios? ¿Por qué lo metes en tu casa, en tu cabeza cuadrada de 4 paredes? Dios no se mete en una caja, en un termo allí para estar. Dios, el Señor, hace lo que Él quiere. Y no se encasilla a la mente de los hombres, porque Él es Dios. Porque es un Dios. Si Dios no hiciera milagros, no sería Dios. Porque las cosas extraordinarias suceden cuando Dios obra con ese poder maravilloso que tiene. Porque es Dios, porque es omnipotente. Y si Dios estuviese limitado para sanar a un enfermo, no sería Dios. Porque Él nos hizo del barro y del agua. Y somos barro. Y Él puede cambiar nuestros huesos, nuestros órganos y hacernos nuevos cuantas veces Él quiera. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de señales. Y eso pone de manifiesto que es Dios. ¿Qué es Dios?
Porque el enemigo hace falsas señales. Las señales que hace Dios son verdaderas. Y la más grande de las señales que hizo es habernos librado de la muerte, trayendo la resurrección a nuestras vidas. Por eso dice 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así como el pueblo de Israel no vio muerte de sus primogénitos porque el dintel de la puerta estaba manchado con la sangre, así nosotros tampoco vemos muerte, porque en nuestras vidas somos cubiertos por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo es nuestra Pascua. Gracias a Él nosotros somos pasados por alto de la muerte, porque Él fue a una tumba, fue y resucitó, la dejó vacía. Y nosotros, si nos toca ir a una tumba, estaremos transitoriamente, porque Él vendrá, nos llevará y dejaremos la tumba vacía, porque Dios nos dio en la persona de Jesucristo poder de resurrección. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Ese es nuestro Dios. Entonces, así como hay muchos que niegan la resurrección de Jesús, porque también hay gente que niega, dicen, Jesús fue un profeta. No, no fue un profeta. No fue solo un profeta. Es Dios, fue Dios. Hay religiones que dicen, es un profeta. Y niegan la resurrección. Miren, para negar la resurrección de Jesús, hay que inventar otro Jesús. Porque el nuestro, murió y resucitó para darnos vida. Y nosotros le creemos a lo que Él nos dijo. Negar la resurrección de Jesús es negarlo a Dios mismo, es hacerlo mentiroso a Dios. Y miren otra cosa. Una de las condiciones para tener salvación es creer en la resurrección. Miren lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, hay muchos que dicen de memoria Juan 3:16. Y se quedan en eso, en confesar con la boca que Jesús es el Señor. Pero hay dos condiciones que se necesitan para esa salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, confesar con la boca quiere decir confesar algo que sale del corazón. Porque a veces le decimos Señor, Señor, pero seguimos nosotros siendo los señores de nuestras vidas. Entonces, si decimos con nuestras bocas sin que salga de nuestro corazón, estamos diciendo o estamos haciendo mención a un señorío hipócrita, a una más que un señorío hipócrita, no, a una palabra hipócrita. Porque estaríamos diciendo que es Señor a quien no le damos el lugar de Señor. Entonces esa sería la primera condición, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Las dos cosas. Creer y aceptar a Jesús como Señor y creer que resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Hay una conjunción. Y creer. Las dos cosas. Y los que niegan la resurrección de Jesús
diciendo que es un profeta, niegan también la salvación. La resurrección de Jesús es esencial para la vida cristiana. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué sentido tiene venir a la iglesia, al templo? ¿Qué sentido tiene ponerse a leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla? ¿Qué sentido tiene ser cristiano si no hay un futuro, una vida eterna? Algo que nos permita justificar la fe. Y nosotros somos cristianos porque somos interesados. Sí. Muy interesados. Interesados en tener la vida eterna. Interesados en resucitar cuando Él vuelva. Interesados en vivir eternamente con Él. Interesados en reinar con Cristo. Sí. Y por eso, porque tenemos un objetivo, porque tenemos esa finalidad, ese interés, por eso participamos de la hermosa vida cristiana. Una vida que trae gozo, que trae paz, que también trae mucho sacrificio, muchos esfuerzos y muchas lágrimas. Pero es que el premio es muy grande. Es muy grande. Por eso Pablo decía, y si Cristo no resucitó, 1 Corintios 15, 14, vana es entonces nuestra predicación. Si Él no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación y en vano sería tener fe. El mismo Pablo lo dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Sería en vano. Pero no es en vano, porque Cristo resucitó y porque nuestra fe está asentada, está aferrada a la resurrección de Jesús y a su promesa de resurrección a cada uno de nosotros. Entonces podemos decirle, Pablo querido, Pablo amado, compartimos porque también nosotros no tenemos una fe vana, nosotros tenemos una fe que está depositada en aquel que dejó la tumba vacía, en aquel que vino a traernos vida, en aquel que dejó los lienzos acomodaditos al lado de donde estaba su cuerpo, de aquel que se levantó de esa tumba y nos dijo, un día vengo por vosotros y también los resucito. Ese es nuestro Señor, esa es nuestra fe. Por eso no es vana la predicación, no es vano escuchar la palabra de Dios, aunque a veces estén cansados. No es en vano nuestra fe, porque tiene un interés, tiene un objetivo, tiene una meta, tiene una herencia definitiva. La vida eterna junto a Cristo Jesús. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La resurrección es esencial en la vida cristiana. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Pero nuestra fe no es en vana, no es en vano. Murió, fue sepultado. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba.
y después la dejó vacía, libre, desocupada, para que venga el que sigue. Pero yo no me quedo acá. Tengo muchas cosas para darle a mis amados hijos, a mis amadas hijas. Y desde entonces Jesucristo, el Cristo vivo, el Cristo resucitado, está siempre en su iglesia, está siempre en sus vidas, está siempre en la vida de los creyentes, en la vida de los que le aman, en la vida de aquellos que le sirven. Está siempre presente porque es omnipresente. Y está siempre cuidándonos y protegiéndonos poderosamente porque es omnipotente. Y te cuida y te observa en todo lo que haces, porque todo lo sabe, porque es omnisciente. Ese es el Cristo al que seguimos. No seguimos a dioses muertos. No seguimos a imágenes que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen, que tienen ojos y no ven. Talladas con mano de hombre, de madera, de hierro, de oro, de lo que sean. No seguimos ídolos muertos. No seguimos la imperfección de los hombres. No tenemos líderes humanos, ni queremos tenerlo, porque tenemos un gran líder, un gran Señor, un poderoso Rey, un gran Salvador, y que me ama, y que nos ama como no nos puede amar nadie, y que se juega. Porque se jugó su propia vida para que nosotros estemos con Él. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para estar a su lado? Mas Él se dignó a dar su vida para que nosotros podamos estar con Él. No solo que nos recibe, sino que hizo todo lo posible y ofrendó hasta su propia sangre para que nosotros estemos junto a Él. Muchas veces, cuando alguien muere, se hacen responsos en cuerpo presente. No sé para qué, pero bueno. Porque ya está decidido por más responso que le hagas. La decisión la tomó antes de morir. Pero bueno, responsos en cuerpo presente. Y nosotros podríamos ponerle un cartel a la tumba de Jesús. Tumba vacía por cuerpo ausente. Porque el cuerpo estaba ausente. Porque Jesucristo se apareció a las mujeres que fueron al sepulcro. Porque Jesucristo después se apareció a más de 500. Y porque Jesucristo se apareció a los discípulos que estaban reunidos. Estaban las puertas cerradas. Y Jesucristo con cuerpo glorificado, el mismo cuerpo que vamos a tener nosotros, cuerpo glorificado, atravesaba las puertas. Y les decía, paz a vosotros. Paz a vosotros.
Y Tomás no quería creer. No, no puede ser, porque cuando fue el Señor a verlo a los discípulos, atravesó las puertas. Ah, no puede ser. Si yo no pusiere los dedos en sus heridas, la mano en su llaga, no lo voy a creer. Entonces Jesús se apareció nuevamente cuando estaba Tomás. Atravesó las puertas de nuevo. Estaba todo cerrado porque los discípulos estaban ahí orando y temblando de miedo que vengan los judíos y que también los lleven a ellos. Y Jesús se les apareció. Hasta que finalmente le dijo a Tomás, ven y poné las manos en mis llagas. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le respondió, no seas incrédulo, sino creyente. Hermanos, no seamos incrédulos, sino creyentes. No tomemos la vida cristiana como una religión, como un momento, como para ir a cumplir en la iglesia o al templo. Tomamos la vida cristiana como vida íntegra, como vida total, completa, por el Cristo que murió para que nosotros vivamos y tengamos también ese poder de resurrección, que murió para que nosotros estemos siempre con Él, porque tenemos un Dios que está vivo. Cristo vive. Él no es un Dios muerto. Jesucristo vive. A Él le amamos, a Él le adoramos, su nombre bendecimos. Y que sea solo a Él la gloria por los siglos de los siglos.